esto se lo puede llevar el carajo, pues. Y lo único que tenemos en este momento articulado o desarticulado, si ustedes quieren, es un movimiento López Obradorista con un personaje polémico que puede gustarnos o no, pero que no podemos tirar, como decían los clásicos, el niño con el agua de la tina, ¿no? Pero ahí, Jorge, yo creo que la clave, digamos, biográfica o incluso psicológica que de pronto se usa para hablar de López Obrador puede ser útil, pero creo que muy limitada. No podemos explicar lo que está pasando en el país solamente a través de la clave de un personaje, por magnético que sea. Es decir, sí creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la manera de entender la política que ha existido predominantemente en el país, sobre la vulnerabilidad de las instituciones, sobre una democracia que ya tiene 10 años y que no da buenos frutos, me parece. Yo leía el fin de semana una entrevista con George Steiner, en donde hablaba de la admiración que siente por la sociedad y la cultura inglesa. Y dice, bueno, finalmente, a pesar de todo lo que no me gusta, su comida, etcétera, es el ejemplo de la tolerancia y de la discusión. Si un señor como Adolfo Hitler, y aquí hago, digamos, la precisión de que no estoy haciendo la comparación directa, si hubiera sentado o se hubiera parado en Hyde Park a echarse sus discursos, la gente hubiera dicho, ay, por favor, y se hubiera dado la vuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad mexicana en el 2008? Que un discurso que a mí me parece abominable, que es el discurso populista, el discurso del resentimiento, el discurso del odio, el discurso de la quema y el envío de las instituciones al diablo, ¿por qué resulta una convocatoria que logra controlar al partido de la izquierda mexicana y ser pues popular en muchos ámbitos? Es decir, sí creo que hay una reflexión que habría que hacer. Es muy relevante lo que dices, Chucho, con respecto a la cultura política. Es lo que es el tema que está en la mesa. Pero creo que hay un gran equívoco aquí. Empiezas al revés, o muchas veces empezamos al revés, pensando en las debilidades de la cultura política mexicana y las fortalezas de Inglaterra o de los Estados Unidos, de respeto a la ley y la legalidad. Yo creo que hay que invertir la ecuación totalmente. Aquí en México tenemos una gran historia, tradición de participación ciudadana para lograr los servicios públicos. En la Ciudad de México, cuando no había servicios, los ciudadanos se organizaban, conseguían el agua, el drenaje. La democracia mexicana misma no fue un pacto cupular, fue a partir de la movilización ciudadana, presiones ciudadanas. Eso es lo que tenemos de valioso en México, esta participación ciudadana. A veces es un poco desmadroso, a veces se ve mal, es incómodo, pero siempre y cuando esté en un cauce pacífico y no a violencia, que es el caso hasta ahora. Ni en el 2006 ni ahora el movimiento dirigido por López Obrador ha incurrido en violencia. Mientras sea pacífico, estamos en lo mejor que tenemos en México. Esa es la forma para construir la legalidad, a partir de la participación ciudadana. En cuanto ubicamos la democracia como algo que nada más hacen los gobernantes dentro de sus cubículos, en los pactos cerrados, estamos perdiendo la ciudadanía y estamos creando mayor polarización. Cuando Alexis de Tocqueville viajó por Estados Unidos, marcó como una de las características de esa democracia el asociacionismo famoso. Dijo, señores, aquí hay un fenómeno fantástico, y es que los ciudadanos se enfrentan de manera brazo con brazo, presentan sus demandas y están actuando. En México el 85% de la ciudadanía no participa en ningún tipo de organización. Cuando tú me dices que tenemos una sociedad civil pujante que ha arrancado al Estado los beneficios, pues a mí no me queda muy claro cuál es esa sociedad civil. ¿Por qué? Porque había una sociedad civil que era el corporativismo, que no es deseable, porque era una sociedad civil organizada de arriba para abajo, pero la de abajo para arriba no existe, es francamente muy débil. Ahí están muchísimos estudios de cómo esto se ha venido, digamos, ha venido creciendo. Es algo deseable porque toda democracia demanda, requiere que exista una sociedad civil participante, pero no fue así, La historia es un poco más, digamos... Tú estás hablando de un tipo de sociedad civil y yo estoy hablando de otro. O sea, un tipo de sociedad civil es el de Tocqueville, de Robert Putnam, de lo que quieras,
que es este asociacionismo muy en los pueblos, de resolver problemas colectivos sin crear problemas. Yo estoy hablando de una sociedad civil mexicana, revoltosa, ¿no? Activa, que participa y exige sus derechos, ¿no? De una forma pacífica. Y a eso debemos la democracia en México. Si no fuera por eso, no tendríamos democracia en México, Federico. Y tenemos que valorar esa tradición, evidentemente canalizarlo, fomentarlo, pero justamente lo que hacemos cuando queremos cortarlo de tajo, expulsarlo, eso es cuando lo único que hacemos es que creamos más problemas y más problemas. Hay que cortarlo de tajo, expulsarlo. No, pues cuando esta guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, como si este movimiento que él encabeza fuera una creación maquiavélica de su cabeza, eso es querer cortar de tajo la representación popular de un descontento generalizado que exige el cumplimiento del Estado de Derecho. Yo no sé si es glorificar demasiado decir que son una participación ciudadana lo que caracteriza la historia mexicana. Lo que sí creo es que ha habido una serie de rupturas con distintos matices, lo que ha provocado o acelerado los cambios, ¿no? Yo me pregunto si no estamos contemplando una especie de mini ruptura con esta irrupción contra las normas, digamos, de parte de estos grupos sociales o estos grupos políticos que representa el movimiento López Obradorista, rompiendo las reglas del juego, pero una irrupción en última instancia moderada o leve con respecto a sus consecuencias, y que de alguna manera apura a estos poderes de facto a presionar por liberar, digamos, el control de los procesos, ¿no? Yo lo vería como una salida incluso positiva, por más que no nos guste el sombrerazo, el manotazo sobre la mesa, etcétera, pero una mesa que ha tenido hasta ahora muy pocos invitados, pues, y que los procesos de modernización de la sociedad mexicana no caminan con la suficiente rapidez que exige las demandas seculares de una porción de los mexicanos, que no puede remitirse su protesta a votar cada 3 años o cada 6 años. Es decir, pues ¿qué van a hacer? ¿A sentarse a esperar después de votar porque no ganaron, a ver si un día van a cambiar las cosas? Y no veo a estos poderes de facto con la suficiente sensibilidad como para apurar ese proceso sin que haya estas irrupciones. Es decir, yo vería a López Obrador como un factor en este momento imprescindible, con todos los matices que yo le puedo colocar, y en verdad lo digo honestamente, que le puedo colocar al personaje, ¿no? Pero yo ahí, digamos, regresando al tema de la cultura política, yo sí me siento muy distante de este elogio de la sociedad mexicana del mural, de la sociedad mexicana heroica. Creo que lo que tenemos en la participación política mexicana es claramente una expresión que puede ser pujante en ocasiones, episódica, pero que tiene 2 rasgos que a mí me parecen incompatibles con mi percepción de la democracia, que es una democracia liberal, y que tiene que ver con la asunción de que los grupos sociales son una parte del todo. Cuando López Obrador, cuando las Adelitas, digamos, bloquean las calles, no forman parte de una expresión de un grupo que tiene ciertas ideas, sino se colocan y se arrogan la posibilidad, el título de ser encarnaciones del pueblo. Y tiene por el otro lado la idea militar de que por encima de las leyes están las convicciones y la voluntad general. Ahora, yo creo que esa, bueno, estoy diciendo, digamos, de la cultura política mexicana, que es incompatible con esta visión de una asociación pluralista, liberal, no sé si sea yo muy reaccionario por declararme liberal, pero que tiene que ver con una reivindicación del pluralismo, es decir, nadie habla por el pueblo en una sociedad democrática y nadie está por encima de la ley. Las organizaciones, por lo tanto, son escuelas cívicas y no entrenamiento de soldados. Está bien, pero hablando de demagogia y populismo, pues tenemos el caso de Felipe Calderón, la presentación de su iniciativa, que nos va a traer grandes derrames de recursos, ya vamos a convertirnos en un país de primer mundo con esta reforma, lo cual no es cierto. Aunque tuviera algún beneficio positivo, pues no sería esa. Entonces, eso es un problema que está por todos lados. El asunto de la participación, yo creo que ahí es donde nos estamos enfocando. La
participación democrática es fundamental, lo decía Jorge. No podemos exigir a los ciudadanos que se limiten su participación cívica a votar cada 3 años o cada 2 años. Lo que ellos tenemos que abrir un espacio donde